Advertencia: el siguiente contenido para mayores no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. No facilitamos ni promovemos sus usos, no vendemos ni compramos sustancias ilícitas. El comportamiento de las personas con los datos, sonidos e imágenes difundidas aquí, y desde todas nuestras redes y plataformas, es de su exclusiva responsabilidad. Todo lo publicado por Radio Cannabis Argentina, es exclusivamente con fines periodísticos e informativos. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Venir en este carruaje hermoso, en estas noches húmedas, calurosas, mosquitos acá. Cultura Psicodélica, episodio 16. Bueno, olvídate lo que dice el conductor. Imagínate una escuela donde los límites de lo convencional se desvanecen y el foco se desplaza de enseñar únicamente sobre el mundo exterior hacia la comprensión interna de nosotros mismos. Prepárense hoy para descubrir una escuela completamente diferente, donde la docencia se entrelaza con la sabiduría ancestral y la expansión de la conciencia. Escuela Floreciendo es uno de estos lugares, o uno de estos conceptos, donde el aprendizaje se basa en la exploración de nuestro ser interior, donde se nos enseña a mirar más allá de las apariencias y a conectarnos con nuestra esencia más profunda. Acá no se trata de granjas de supuesta recuperación donde jóvenes terminan siendo víctimas de horrores. No son psiquiátricos fríos con olor a remedios y pastillas, y mucho menos cárceles. Acá los maestros son guías experimentados que han abrazado el poder transformador de las terapias con ayahuasca y bufo. Docentes que forman docentes y a seres curiosos por buscar tesoros en la conciencia. Esta noche unimos España y Argentina junto a Sergio y Flor de Escuela Floreciendo. Pero además, como si esto fuera poco,
una columna de reducción de daños con Ana Fontán de lujo. Esta noche Alejandro Corda, abogado, docente, investigador de la UBA, un especialista en este tema. Ahora bajemos al carruaje para escuchar a los protagonistas de esta noche. Es un placer para mí presentar al co-conductor de este programa, mi amigo y referente, mi todo, el doctor Carlos Laje. Bienvenido, Doc. Hola, Leo querido, qué lindo salir del placar y contarle a la humanidad nuestro vínculo amoroso después de 3 años. ¿Viste? De mantenerlo en secreto. Y bueno, tuvimos una niña. Sí, es importante y sobre todo que tu señora se esté enterando a través del aire. Pero bien, estas cosas, si uno no las dice así, a lo mejor no las dice nunca. Pero pensaba y reflexionaba sobre que creo que la humanidad, la existencia misma, está viviendo en un contexto de encierro, digamos, ¿no? Entonces hoy cuando veía lo que compartió Ana... Específicamente fue la investigación del periodista integrante de ARDA, Pablo Galfré, sobre la muerte de 3 personas internadas en la comunidad Reencontrarse. Si quieren leerla, está en el feed de Instagram de Radio Cannabis y también en el feed de Instagram de ARDA Drogas. Recordaba algunas cosas que en esta semana, estos meses me han compartido algunos amigos, como que habría unas 80 granjas de estas características en la provincia de Buenos Aires, pero no necesariamente las granjas se llevan todas las de perder por lo que hacen, sino que hay aproximadamente, lo decía en otros programas, hay unos 300.000 personas en Capital y la provincia de Buenos Aires que son adictas al paco, y que el problema no es el paco en sí, sino que es la abstinencia que produce el paco. Entonces, si uno le quita esa droga, no hay lugares donde poder recuperar a esas personas. Entonces, me parece que estamos viendo la punta de un iceberg que debe llevar y lleva seguramente décadas, siglos, donde por supuesto que está el capitalismo detrás, digamos, ¿no? Y el capitalismo está siempre donde está, en el que produce la sociedad de consumo, y esos deseos y esas faltas, y las faltas se transforman en ansiedad, en depresión, y así uno no comer hoy es una cuestión de reducción de riesgo y daño. No tener una casa, no tener un techo, no tener trabajo, no tener salud, no tener ubicación. Entonces ya no solamente creo que vivimos para reducir riesgos y daños desde el punto de vista de la sustancia, sino que sigo insistiendo que la existencia misma me parece que está siendo, en esta época de la modernidad, ya no sé si es líquida o ya es gaseosa, un riesgo. Y pensaba cómo a la par de un Estado totalmente ausente, cuando uno defiende al Estado contra estas nuevas manifestaciones fascistas que se producen en el mundo, en la Argentina, que hablan de la supresión total del Estado, cuando uno defiende también un Estado presente que garantice los derechos, también es el mismo Estado el que te defrauda y hace que cosas como estas sean un negocio, desde el narcotraficante en Puerto Madero y Nordelta hasta la granja, pasando por el pibe que encierran en ese lugar, por no decir que encierran en otros lugares que son peores, como es la cárcel misma. Digamos, una persona con problemática de consumo encerrada en una cárcel sin la contención es grave, digamos, desde el punto de vista sanitario. Entonces, luces y sombras de un mundo que está para mí completamente al revés. Ya lo legal no es justo, lo justo no se saben quiénes son justos y justicieros. Por suerte, creo que lo único que le queda a esta humanidad en este momento es consumir cannabis y psicodélicos que expandan su conciencia individual, y por ende una conciencia colectiva debería ser de administración preventiva y como un derecho humano esencial, y en la mesa de todas las personas debería haber cannabis y psicodélicos. También
creo que se está generando un descontrol en lo que es el consumo de estas mismas sustancias, y temo en que se pierda, mientras se hace capitalista el consumo de las sustancias vinculadas a la expansión de conciencia, van a ganar los que no están con el set and setting, los que no están con el proceso de integración. Bueno, difícil, pero bueno, vamos a participar el 25 mañana. No vamos a poder estar en la Plaza de Mayo para ver a quién nos dice Cristina que tenemos que votar. Me parece que también tenemos que reflexionar de que tendremos que ser un poco más anarquistas y didactas de nuestra propia vida, y no esperar que un discurso alguien nos diga a quién tenemos que votar. Y entre lo malo y lo peor, o lo menos malo y lo peor, bueno, seguramente uno sigue cada 2 años y cada 4 años votando a los que a su vez son funcionarios de un sistema político, son funcionarios de un sistema legislativo, y algunos ya son funcionarios de por vida judicial, que lo único que hacen es vivir de ese sistema aproximadamente desde la vuelta de democracia y de antes. Entonces vamos a asistir a las 20 horas, que está muy bueno. Sé que lo hablaron en Cultura Cannabis, y es bueno volver a repetirlo hoy. Un hermoso encuentro que nos invitó Ana Laura, que es una red latinoamericana de psicodélicos, y me parece que ahí está la clave. Se hace el 25 una y se hace el 27 otra de microdosis, así que estoy atento que me llegue el mail para poder participar. Y nada, decir que mi experiencia personal conmigo mismo, mi experiencia con mis pacientes, que es realmente donde está la verdad, porque lo demás es escuchar la experiencia del otro, es muy, muy positivo en un momento tan complejo, lo que con un método bien ordenado los pacientes están sintiendo con microdosis de psilocibina, con melena de león, con multivitamínicos y con cannabis. Así que para adelante en este hermoso programa, que para atrás lamentablemente sigue doliendo, y bastante. En este episodio 16 de Cultura Psicodélica es momento de presentar a la especialista en reducción de daños, con un invitado tremendo, otro loco de este manicomio. Y como no podría ser de otra manera, la loca de Cultura Cannabis, Ana Laura Fontán, y la columna de reducción de daños. Bienvenida, Ana. Bienvenidos a todos. Buenas noches, querida comunidad. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Leo. Qué lindo estar acá nuevamente hablando de todos estos temas. ¿Estamos locos? ¿No estamos locos? ¿Quién dice que estamos locos? ¿Cómo es esto? ¿No? Tanto tiempo en silencio con estos temas que hoy nos abruma casi. ¡Qué loco! Yo creo que si no estuviéramos locos no podríamos soportar lo que está pasando. Totalmente. Y por eso dejo esta pregunta. ¿Quién nos dice que estamos locos en realidad, no? ¿Y cómo es esto? Qué bueno que estamos expandiendo conciencia y que estamos empezando a poder ver, y ojalá todos podamos estar dentro de esta misma expansión, que es un deseo de mi parte grande que tengo hace mucho tiempo, aunque todavía está el punitivismo siempre latente, y esto del acusar y decir no, pero ¿no es mejor tomarme una pastillita de una tal cuestión y tapo el síntoma de tal u otra cuestión? Bueno, nada, muchos temas para hablar, no nos vamos a meter en eso. Sí, empezar a redondear un poco esto que estaban hablando, que fea estas situaciones. Hay tantas drogas nuevas que están saliendo al mercado y que sin información, la verdad que vamos para atrás con todo esto. Hoy veía una nota de Lalo Mir avisando sobre una droga que se está usando pero muchísimo en Estados Unidos, en Brasil, y que se va a expandir de alguna u otra manera, y que es que a la gente la deja zombie. Entonces, wow, vamos a llegar a la era de los zombies posta gracias a toda esta desinformación y esta no ocupación del Estado
y de las políticas públicas por mirar por otro lado y de las farmacéuticas por llenarse los bolsillos y seguir enfermando a la gente? ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Sí, esto está pasando. Y qué dolor el tema de las rejas, de las barreras que se suben, y es más fácil poner una persona dentro de un loquero, de una granja, para que supuestamente se rehabilite, cuando en realidad de rehabilitación no tienen nada. Así que muchos temas para hacerle llegar a nuestros gobernantes, a todo el sistema en el cual estamos inmersos, pero somos nosotros, el mismo pueblo, el que debe despertar realmente y levantar la voz y tomar conciencia y empezar a ver el camino con un poco más de luz. De una. Felicitaciones, Ana, por la entrevista a la Red Latinoamericana de Psicodélicos. Este martes invitamos a la gente a pasarse por el YouTube de Radio Cannabis y las plataformas, porque ahí van a encontrar esta doble entrevista, digamos, a Álvaro Zárate y Federico Montero, que está imperdible. Y para el episodio de hoy hicimos ahí un enroque, ¿no? Psicodélicos en Cultura Cannabis, y hoy traemos un invitado también muy especial a Cultura Psicodélica, ¿no? Ay, bueno, sí, muchas gracias, Leo, sí, espectacular la nota, estoy muy contenta porque la verdad, como decían tanto Álvaro como Fede, la idea es expandir, abrir estos lugares de reunión donde podamos todos armar espacios de conciencia y que sea un lugar horizontal, ¿no es cierto? No vertical como a los que estamos acostumbrados y que solo unos pocos pueden llegar, sino que, y desde el amor, que eso me pareció tan importante, que lo resaltaron los chicos más de una vez, desde un lugar amoroso y de mucho respeto, donde se puedan construir cosas lindas y que nos hagan bien para que todos podamos sanar. Y tenemos un invitado que para mí es un honor, una persona que conozco hace muchos años en este caminito también y que siempre está ahí acompañando, apoyando, alentando. El querido Alejandro Corda, especialista en políticas de drogas, políticas públicas, políticas de estados. Es un gran docente, un gran investigador, un gran escritor. Un placer realmente, espero que les guste la entrevista y podamos disfrutarla. Excelente, buenísimo. Dale, Ana, nos quedamos entonces a escucharla y a disfrutarla. Nos encontramos en el final. Nos encontramos en el final. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Fundación Dr. Carlos Laje. Contención y Bienestar Social. www.fundaciondoctorcarloslaje.com.ar. La etimología de bufo se remonta a la palabra latina bufo, que significa sapo o rana. Esta palabra latina, a su vez, tiene sus raíces en una antigua raíz indoeuropea, beu, que se asocia con los sonidos producidos por las ranas y los sapos. El término bufo se utiliza comúnmente para hacer referencia a la especie de sapo conocida específicamente como Bufo alvarius, que es el sapo del desierto de Sonora, que contiene la sustancia alucinógena 5-meo-DMT en sus glándulas parotoides. En cuanto a la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de bufo, es esencial tener en cuenta que se trata de una sustancia psicoactiva potente y que puede tener efectos psicológicos y físicos significativos. Es fundamental proporcionar información precisa y objetiva sobre los efectos, riesgos y precauciones asociados al consumo de bufo. Esto ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y conscientes.
Como lo anticipamos, los miembros fundadores de la Escuela Floreciendo, Sergio, Flor, Sergio, ansioso por volver a la escuela y por saber todo. Un placer tenerlos, bienvenidos. Gracias. Gracias. Escuela Floreciendo comenzó hace ya un año. Justo hoy estaba en Facebook y me apareció una entrevista que hicimos hace un año. ¿Te pareció ser también? Sí. Sí. Bueno, estábamos, yo estaba haciendo retiros en Argentina, pero lo que es enteógenos aquí en Argentina está un poco perseguido. Entonces hubo un allanamiento de un muchacho que era facilitador de bufo, donde lo metieron preso, y bueno, ahí yo me empecé a preguntar si realmente quería seguir con esto, ¿no? Y aparte, bueno, tenía que hacer retiros chicos y hacer todo muy, muy acotado por esta persecución que había. Entonces, yo ya venía ya hace un tiempo, con Sergio había trabajado allá hace como unos 3 años atrás. Siempre fuimos muy buenos compañeros, nos llevamos muy bien, tuvimos muy buena onda y también seguimos en contacto, ¿no? Y siempre hablábamos, todas las semanas hablábamos, estábamos ahí siempre al día, ¿no? Hasta que, bueno, pasó esto y yo me empecé a preguntar, ¿no? Fue un momento de crisis y de bisagra donde o seguía o decía, bueno, me dedico a otra cosa, ¿no? Y bueno, no me dejé, digamos, invadir por el miedo. Sergio apareció también y me dijo, bueno, vamos juntos y bueno, hacemos sociedad y vamos juntos. Y él ya me venía diciendo de armar una escuela, porque antes también en donde trabajamos antes había escuela y bueno, y con él, ¿no? De la mano, como que se me hizo todo mucho más, todo más fácil, ¿no? Sola es una cosa. Apoyo. Esto, sí, lo que sucede es que con esto muchos facilitadores se lanzan solos y a veces no duran mucho porque lo lindo de esto es esa comunidad, ¿no? Y que se va sumando y trabajar en equipo y armar una escuela no es algo que, bueno, lo puedo hacer uno solo, ¿no? Tiene que ser en conjunto, ¿no? Entonces con Sergio le dimos para adelante y no paramos hasta el día de hoy. Armamos todo en Barcelona, en España, después en Uruguay, y en Argentina estamos solamente dando conferencias, y para la gente que quiera quiera hacer retiro y escuelas, tiene que trasladarse hasta Uruguay, que estamos a 1 hora nada más de capital. El consumo de bufo debe llevarse a cabo en un entorno seguro y controlado, preferiblemente con la presencia de un facilitador experimentado y de confianza. Esto puede ayudar a minimizar los riesgos y proporcionar apoyo emocional durante la experiencia. Pues es muy satisfactorio porque todos los meses y casi todas las semanas pues nos escriben personas para contarnos cómo van yendo sus vidas después de los encuentros, ¿no? Donde asisten con nosotros, y pues es como que son tocados por una energía por la que también fuimos tocados nosotros en algún momento, que es una energía muy bonita de liberación, desde el amor, de renovación y de esperanza y de muchísima paz, ¿no? Que viene acompañada de estas experiencias, ¿no? Con la ayahuasca, el bufo, y que se está expandiendo por el mundo como un río, ¿no? Como un río que va fluyendo y tomando diferentes vertientes, pues va generando una oxigenación en cuerpos, en almas que estaban sofocados o que de repente habían, pues a lo mejor sentido que no había, digamos, algo que pudiera hacerlos salir, ¿no? de muchas prisiones psicológicas en las que todos hemos podido caer. Y bueno, pues se dan cuenta de que estas experiencias les catapultan hacia la posibilidad de una nueva vida, que si luego ellos desde una determinación y de una actitud de vida viven en sintonía, ¿no? con esa visión hermosa que tuvieron de sí mismos y de la posibilidad de una nueva vida,
pues se va desarrollando de manera natural. Y es eso para mí lo que es la esencia de todo esto y lo que apoyamos y lo que también genera muchas resistencias por las personas que todavía no lo han vivido, a veces pues tanto por parte de los periodistas, de la policía y de muchísimas otras personas que suelen ser gente que no ha experimentado con ello, pues genera a veces una resistencia, ¿no? Pero claro, cada vez son más personas las que se suman a esto y bueno, pues se va naturalizando en la sociedad, no solo como algo que tiene un potencial terapéutico, sino que también tiene un potencial, o sea, un uso espiritual, de cohesión social y de una práctica que nos ayuda a mantener incluso nuestra salud física y mental. Ese es el punto extra, me parece que es el aporte que nos da la naturaleza, que no nos da la medicina convencional, digamos, ¿no? Desde ese lado se están viendo tratamientos exitosos por parte de la psiquiatría y digamos como que se abre una puerta muy positiva que inclusive tiene menos prensa negativa que el cannabis, que la marihuana, digamos, los enteógenos se han salvado, digamos, un poco de eso, pero atentan contra la medicina convencional en algún punto también, ahí se chocan un poco y eso hace que, bueno, que se demoren las regulaciones tal vez, ¿no? En realidad ya se está empezando a integrar, o sea, por ejemplo en Estados Unidos ya no se discute tanto si se legaliza o no, sino la manera de hacerlo. Uh-huh. Entonces hay una tensión entre dos modelos. El modelo biomédico, que es el hospitalario, el clínico, donde normalmente una persona va de manera individual y se le realiza una sesión, ¿no? Y otro modelo que es el comunitario, que se le llama, que es el que venimos nosotros implementando y muchísimos otros grupos, que es el de los encuentros en retiro, ¿no? En entornos naturales, donde digamos que no están tan marcadas los roles de psicólogo, paciente, psiquiatra, paciente, ¿no? Sino que hay más una experiencia de comunión. Y esto es lo que está generando tensión, sobre todo ahora, ¿no? Que se supone que iba a haber una mayor acción en algunos lugares y que para muchos pues nos supone como una especie también de enojo, porque es como un intento de monopolizar solo un uso de esto, incluso personas que a muchos de ellos incluso ni han experimentado, ¿no? Porque muchas de las personas que están haciendo los ensayos clínicos pues también es una manera un poco irresponsable, ¿no? Porque muchos de ellos no han experimentado con ello, ¿no? Y nosotros creemos que es posible una coexistencia entre los dos modelos y que es posible que paralelamente a que exista una psicoterapia asistida con psicodélicos en los hospitales, pueda haber también esta coexistencia con los retiros, que es lo que se llama un pluralismo médico, y que no sea necesaria una regulación externa por parte del gobierno, sino que nosotros nos podamos autorregular y estar en contacto con organismos como ICERS y otros que garantizan a los gobiernos que se cumplen una serie de criterios de seguridad en estos espacios que hacen necesaria que se puede confiar, ¿no? Y el otro punto es que la ayahuasca en sí es una mezcla de dos plantas que es muy difícil realmente ver. O sea, para que pase los ensayos clínicos tiene que estar estandarizada. Y eso ya lo están intentando algunas farmacéuticas, pero claro, tiene mucha más riqueza. Luego a algunos no les gusta que lo de los vómitos, pero también se ve que el vómito forma parte del proceso de purga. Entonces, con el caso de los psicodélicos, incluso el DMT no va a haber problema y van a estar autorizados en los próximos años. Pero con el caso de la ayahuasca, que es una cosa mucho más compleja y profunda, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ahí es donde es necesario los movimientos políticos de descriminalización y los movimientos sociales que hagan valer que esto es un derecho que tiene que ver con la soberanía de nuestra salud
y no tanto con generar evidencias científicas que ya están más que demostradas, sino con el hecho de que nosotros tenemos derecho también a encontrar nuestra manera de cuidar de nuestra salud, y que los retiros de ayahuasca y las sesiones de ayahuasca forman parte de ello. Es que podemos demostrar con cientos y cientos de estudios científicos, pero lo importante para mí y lo que realmente nos da la certeza real es la propia experiencia. Entonces, yo tengo, o sea, creo que cada persona, jueces, policías, médicos, psiquiatras, todas esas personas tienen que pasar por una experiencia para poder realmente comprobar desde su experiencia qué sucede con una experiencia de ayahuasca o de bufo o de yopo o de cualquier enteógeno, para poder después dar sus propias opiniones, ¿no? Y por ejemplo, cuando te juzgan por no sé, te hacen un allanamiento en un retiro, te juzgan por esto, mayormente las personas que están ahí enfrente tuyo juzgándote y abriéndote una causa, no han hecho la experiencia. Y creo que el vivir en carne propia, realmente lo que es esto es, ya no hay estudio científico que te pueda, o sea, lo estás viviendo y sabes de qué se trata. Entonces, desde ahí sí se puede avanzar. Mientras que sea todo leído y no para interpretado. Claro, porque si no vivo la experiencia, no puedo realmente hablar y ser, eso me parece que es fundamental, porque hemos pasado por diferentes, nosotros hace muchos años que estamos, Sergio también, y hemos pasado por diferentes situaciones, ¿no? Por desconocimiento también, ¿no? Y esas personas que te juzgan y que están, no han vivido la experiencia, ¿no? Y creo que eso o sea, cualquier estudio científico, lo que sea, las personas pueden leer millones de estudios científicos, pero creo que vivirlo es lo más importante. La despenalización del uso de enteógenos es un tema complejo y controvertido que implica múltiples factores y consideraciones, aspectos culturales y estigmatización, por ejemplo. Los enteógenos estuvieron históricamente asociados con prácticas rituales y culturales de diversas comunidades indígenas. Sin embargo, en gran parte del mundo occidental fueron estigmatizados y consideradas drogas peligrosas e ilegales. Esta estigmatización cultural ha dificultado la aceptación y la adopción de políticas más permisivas hacia los enteógenos. Haya o no una mano negra detrás de estas sustancias naturales, la prohibición provocó una percepción pública negativa, se exageraron los riesgos, no se hicieron investigaciones suficientes, aunque, como dice Flor, las investigaciones quedan al margen de la experiencia propia. Pero igualmente, insistimos, los gobiernos y los sistemas de justicia penal tienen que equilibrar la protección de la salud pública con los derechos individuales y la libertad personal. El siglo XX ya pasó. Los acuerdos y tratados internacionales deben influir en la postura de un país hacia la despenalización. Personalmente no creo que haya una mano negra que quiera que diga, no, esto no lo tenemos. No, creo que hay ignorancia, ¿no? Hay ignorancia, no se conoce, es desconocido para muchos, pero cada vez se está abriendo más y más y más y más personas como vos que hacen estos programas, nosotros teniendo la escuela, conocemos muchísimas personas que están haciendo TikTok, que hacen podcast, que hacen programas, o sea, muchísimos doctores que antes no, psiquiatras que antes no, o personas mismas que vienen a los retiros donde mismo te dicen, no, yo esto lo tenía como algo totalmente y ahora realmente sé de qué se trata, ¿no? Y es como pequeñas flores que se van abriendo, ¿no? En un jardín por ahí medio marchito y se van abriendo y es como una onda expansiva que va suave, pero va, ¿no? Y ya hay grandes organizaciones como ICER, o sea, se está abriendo, ¿no? No creo que haya como algo oscuro que no sé, que hay una parte que no quiere porque quiere mantenerse en ese lugar. No, hay desconocimiento. Cuanto más personas como vos, como nosotros, que van educando hacia esto, ¿no? Creo que tarde que temprano esto se va... Ya está haciendo, en realidad, ¿no?
El descubrimiento de las propiedades psicoactivas del bufo se atribuye al antropólogo y psicólogo Dr. Luis Eduardo Luna y al científico australiano Dr. Stanley Krippner en la década de 1960. Sin embargo, las prácticas indígenas y tradicionales de algunas culturas mesoamericanas han utilizado secretamente el veneno del sapo bufo durante siglos en ceremonias rituales y curativas. En términos de acceso, existen diferentes formas de utilizar el bufo para obtener la sustancia psicoactiva. Una de las más comunes es la extracción del veneno. En este proceso se sujeta al sapo de manera cuidadosa mientras libera su veneno en una superficie de vidrio o espejo. Luego se seca suavemente y se raspa el residuo en una forma que puede ser fumada o vaporizada. Es importante destacar que la extracción del veneno debe ser realizada por profesionales capacitados para evitar dañar al sapo o afectar su hábitat. Sí, el principio activo del sapo es el 5-MeO-DMT. El bufo, desde el 2017 o así, que entró con fuerza, que fue cuando también nosotros desde donde antes trabajábamos, pues hacíamos talleres en toda Argentina. Hacíamos en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, pero bueno, ya hubo 2 allanamientos y este tercero que contaba Flor, ¿no? De este chico, que bueno, ya hicieron, nos hicieron ver que sí que había una persecución, ¿no? De esto. El bufo es algo que se ha extendido de una manera muy rápida porque supone una experiencia mística instantánea y es muy, muy cómodo para personas que quieren acercarse a la espiritualidad, a una vivencia espiritual profunda sin necesidad de ir a un retiro, ¿no? Aunque lo recomendable es hacerlo dentro de un contexto de retiro, pero el bufo empezó así, ¿no? De esa manera. Luego pues ya hay ensayos clínicos también con el 5-MeO-DMT sintético en sí, pero el bufo alvarius para mí es mucho más completo que el simple principio activo porque bueno, es una mezcla natural que contiene también otros componentes y que facilita muchísimo más para mí el hecho de que uno pueda llegar a vivir esa experiencia de completitud que uno vive. Entonces el bufo alvarius... ¿Puedo decir algo? Perdón. Esto queremos explicar por componentes y separarlo, ¿no? Con que el 5-MeO-DMT, que la bufotenina. O sea, cuando uno accede a esta experiencia, se disuelve cualquier explicación habida y por haber que podamos dar de cualquier, no solamente del bufo, sino de cualquier cosa, ¿no? Y vemos una experiencia mística muy profunda de liberación que no podemos explicarlo en palabras, realmente lo que significa, el significado que tiene, no solamente en la experiencia del momento que lo estás haciendo, sino la repercusión que tiene en la vida de cada persona una experiencia así, ¿no? Entonces podemos hablar de manera científica, explicarlo y ¿no? Separarlo cada cosita pero vivir esto, por lo menos en mi vida, fue para un antes y un después y en la vida de muchas personas, ¿no? que observo y sigo en contacto y hablo y estoy acompañada. Porque también además te hace darte cuenta de cuán necesaria era colmar esa sed de esa experiencia para también poder disolver muchas afecciones psicoemocionales, ¿no? o tormentos psicológicos. O sea, que no se puede separar muchas veces la psicología de la espiritualidad. De la misma manera que la física, cuando ya se ha ido a lo más profundo del átomo, se ha topado con el nivel espiritual, pues en la psicología ha pasado lo mismo, ¿no? Y por eso es que a quién le corresponde regular esto, a las agencias del medicamento, si esto va más allá de ser un medicamento, si hay incluso iglesias que lo usan como sacramento de comunión con... Entonces es que toca muchos temas y realmente pues va más allá de ello, ¿no? Y lo que decíamos, no es lo mismo la ayahuasca en sí que el uso grupal de la ayahuasca. O sea, es algo que toca, que es hasta revolucionario, porque genera experiencias que hacen a las personas, se ha usado incluso en Palestina, Israel, como personas para encontrar la paz entre ellos. O sea, tiene multitud en las cárceles. O sea, se sale de todas las categorías.
Claro, porque esto, si te informas, ves que se usa, ¿no? Que algunos médicos, bueno, están investigando para el duelo, ¿no? Otros para tal cosa, ¿no? En realidad tiene un uso, desde la experiencia, ¿no? Hablo, ¿no? Tiene un uso para, o sea, de una reconexión en lo más profundo del significado interno y de la vida y de la muerte también y de la existencia y del universo, ¿no? Entonces, más allá que se quiera investigar así separado, ¿no? Esto va más allá de todo. De una. Sí, como investigar el THC o el CBD indiferente a la planta. Cultura psicodélica. Un retiro espiritual es un periodo de tiempo dedicado a la introspección, la conexión con lo sagrado y el crecimiento personal. Es una experiencia en la que las personas se alejan de su rutina diaria y se sumergen en un ambiente tranquilo y propicio para el cultivo de la espiritualidad. Durante un retiro espiritual, los participantes se apartan de las distracciones y responsabilidades cotidianas, permitiéndose enfocarse en su bienestar emocional, mental y espiritual. Pueden participar en diversas prácticas como meditación, yoga, caminatas en la naturaleza, reflexión, rituales sagrados y en algunos casos también pueden incluir terapias con psicodélicos o enteógenos. El objetivo principal de un retiro espiritual es proporcionar un espacio seguro y tranquilo para que las personas exploren su relación con lo divino, con su interior y con el mundo que les rodea. Se busca promover la introspección, el autodescubrimiento, la sanación emocional y la conexión con la dimensión más profunda de la existencia. ¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al preparar un retiro espiritual que incluye terapias con enteógenos? Bueno, primero y principal y lo más importante es la primera conexión que uno tiene con la persona que te va a explicar sobre todo esto, ¿no? Y que te va a escuchar más que explicar, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la escuela hay una formación también que se llama formación de convocatoria, ¿no? Que es para las personas que están buscando esta información, que no saben, que van desde cero algunas ya tienen experiencia, pero bueno, algunas vienen con preguntas existenciales, con crisis, de todo ahí, ¿no? Entonces, ese primer encuentro telefónico es muy importante, ¿no? Porque eso va a definir a veces si sentí confianza, si me sentí escuchado, si me sentí atendido, si hubo cercanía con la persona, si solo fue una mera información que me pasó. El contacto con ellos viene con anticipación, de comunicarse, de entender, de escucharse. O sea, no es que hago un retiro tal fecha y a ver quién viene. Y no. Primero, esa parte a donde le ponemos muchísimo énfasis de esa conexión primera para que se sienta tranquila la persona, porque obviamente que ayahuasca se puede hacer en diferentes lugares, ¿no? No somos los únicos. Pero las personas buscan sentirse tranquilos, sentir que van a ir a un lugar donde se pueden liberar, donde se pueden desarmar, donde se pueden entregar sin estar pensando, que el lugar no me gusta, que la música, que la persona está no es confiable, que esto, que aquello. Entonces se tiene que entregar todo. Sí. Se les escucha, se le da devoluciones y bueno, esa es la primera. Y sin esperar nada de la persona, sin esperar que venga, sin tener ninguna intención, ojalá sí que venga, ¿no? Pero no vamos desde ese lugar o desde insistir para que venga, sino más bien de sembrar una semillita, ¿sí? Y que hasta te digo, mira, yo he hablado con personas que digo, ni siquiera estoy con esa intención de que vengan, porque sé que hay personas que nunca en su vida han escuchado la palabra ayahuasca y ya que la pueden escuchar, que puedan saber desde mí, que puedo explicarlo de una manera que lo pueden entender y les llega, para mí ya el trabajo ya está hecho, ¿no? Sea que lo haga con otra persona, sea que lo haga conmigo, eso es importante porque significa una transformación en esa persona, una liberación muy, muy importante. Y no solamente personal para esa persona, para uno mismo, sino para la sociedad y para el mundo.
porque esto es así, o sea, Sí. se expande desde adentro para afuera, ¿no? Este programa es presentado por Fundación Dr. Carlos Laje, www.fundaciondoctorcarloslaje.com.ar, IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales, y Cooperativa Flor de Vida, www.copeflordevida.org. El enfoque que nosotros tenemos está muy orientado más que a llegar a un objetivo, ¿no? A un alta terapéutica, ¿no? Como dicen, cuando uno le dan el alta, más que eso se trata de darse el alta a uno constantemente en cuanto a dejarse en paz de todo tipo de autoataque y abrazarse y sí que es importante, obviamente, comprender que también más allá de eso, esto es un proceso que la paciencia y la confianza y el autocariño y todo juegan un papel fundamental, pero que sí que es verdad que obviamente no es lo mismo venir a un retiro que venir a 2 retiros que venir a 3, porque pues se comprenden, se van comprendiendo cosas y se van experimentando cosas profundas, ¿no? Con cada momento, pero no somos nosotros los que predeterminadamente marcamos eso, sino que lo dejamos más bien a disposición de cada uno. Sí que tenemos, digamos, la casa disponible y hay un calendario y todo, pero son las personas las que van decidiendo cuándo es el momento de volver o también hacemos reuniones por retiro que nos encontramos de vez en cuando todos juntos y bueno, desde ahí. www.escuelafloreciendo.com, Floreciendo, es con S, Floreciendo. Y tienen, bueno, pasen los contactos, fechas, si tienen próxima, es el momento para decirle a la audiencia, si quieren saber más, diríjanse por acá. Ahora tenemos un retiro del 8 al 11 de junio, retiro escuela. Sí, los retiros son simultáneos a la escuela también. Ya hay personas que se están formando varios meses, entonces, y también vienen los que vienen a hacer solamente retiro, ¿no? Y las dos se dan en simultáneo. ¿Sí? Y para saber sobre los retiros, información, en la página siempre vamos subiendo las fechas. Y también damos una conferencia gratuita todos los meses en Buenos Aires, en San Telmo, que pueden acercarse el día siguiente. El 7 de junio a las 7 de la tarde en San Telmo, bueno, la calle ahora no la tengo. Calle Moreno 431, me parece que es. El Calle Centro Moreno Cultural 431. Mariano. Sí. Centro Ahí Cultural Mariano. Sí, muchos vienen antes a conocernos personalmente, a escucharnos y después se deciden a ir al retiro al otro día, ¿no? Una visita más que se suma a los testimonios que venimos recopilando en este formato para todos aquellos y aquellas interesados e interesadas en reprogramar su mente, corregir esos errores que vamos incorporando de nuestras experiencias en esta Matrix. Muchas gracias, Escuela Floreciendo, por pasar por Cultura Psicodélica. Éxitos en esos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo grande a los dos. Muy grande a todos. Gracias. Chao. Cultura psicodélica. Cooperativa Flor de Vida es el camino para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad a través de capacitaciones, asistencia técnica y médica, investigación e innovación. Creemos en un mundo más igualitario, con medicinas naturales al alcance de todas y todos. Unite a nosotros, www.copeflordevida.org. IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales. Un reino al servicio de la salud mental y espiritual. Cultura psicodélica. Bueno, hola Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ana. Muchas gracias por la invitación. Les presento, hoy tenemos de invitado a Alejandro Corda. Para mí una persona súper importante en este caminito que venimos haciendo, políticas de drogas, reducción de daños, cannabis y mucho más. Así que Alejandro, para mí es un honor y un placer que estés acompañándome una vez más
Y hoy nos convoca el preguntarte cómo arrancaste en este mundo canábico y qué es para vos la reducción de daños desde este mundo canábico. Bueno, mi historia no arranca con el cannabis puntualmente, sino con la problemática de las drogas en general, a raíz de una situación de consumo problemático en mi seno familiar. Creo que ahí está un poco el origen de todo esto. Y después, con recorridos en la universidad y en mi trabajo. Yo trabajo en el Poder Judicial hace como 30 años, casualmente en la parte del Poder Judicial penal que aplica la ley de drogas. Entonces, bueno, a partir del trabajo y de la investigación del ámbito académico, me fui metiendo un poco más en la problemática vinculadas a las drogas, y sobre todo a partir de mi inserción en Intercambios, una ONG de mediados de los 90, que promovía, cuando no había tantas voces, lo que se llama las estrategias de reducción de riesgos y daños. Hoy por hoy se habla más de gestión de riesgos y daños, etcétera. Tiene distintos nombres. Reducción de daños fue la formulación original. A partir de esa inserción, bueno, me empiezo no sé si es especializar la palabra específica, pero bueno, me meto un poco más fuerte en todo lo que es políticas de drogas. Yo siempre trabajándolo, yo soy abogado, mi formación es ser abogado y puntualmente abogado penal. Entonces mis inquietudes venían por el lado de mi trabajo y todo lo que era la aplicación de la ley penal de drogas, y un poco esa problemática y la falta de información y la falta de visibilización de muchas problemáticas vinculadas con eso. El punitivismo, ¿no? Que hay en todo este de ahí marco. Viene mi recorrido, lo he ido profundizando. Sí, totalmente, claro. No solo con relación al cannabis, sino con relación a otras sustancias. Y bueno, y un poco a partir de eso me meto en lo que es el enfoque de reducción de daños, que como te digo, la ONG a la que pertenezco, Intercambios, ya venía promoviendo y proponiendo intervenciones de reducción de daños, sobre todo a mediados de los 90, donde había mucho uso de droga inyectable, principalmente de cocaína, pero también de otras sustancias, y donde la pandemia del VIH no estaba en la situación que está hoy, que es una situación cronificada, etcétera, etcétera, sino que en esa época implicaba consecuencias mucho más graves que las que tiene hoy, ¿no? Entonces había como una urgencia en relación a ese tema, porque en la década de los 90 la principal causa de contagio de VIH en Argentina, si no tengo mal la información, era precisamente los usuarios de drogas inyectables, ¿no? Era los que más se contagiaban VIH en esa época. No sé, me estoy perdiendo en alguna pregunta que me habías hecho. Centrémonos acá, o sea, Intercambios es muy pionero, porque estamos hablando de los 90, sí, donde prácticamente nadie hablaba de, ni siquiera drogas, era como una mala palabra, era decir demonio, más o menos, ¿no es cierto? Entonces totalmente. Ustedes, y desde dónde podían colaborar con la reducción de daños en esa época que era tan marginal, tan discriminado todo esto. Bueno, en realidad yo me inserto años después de esos mediados de los 90, Intercambios que nace en el año 95, como una preocupación de personas que trabajaban con personas usuarias de drogas, y bueno, y viendo cómo este enfoque punitivista frente a, por ejemplo, a los consumos, al uso de drogas inyectables y al compartir jeringas, que era un problema en ese momento por el cruce con el VIH, veían que, bueno, que hacía falta otro tipo de políticas, puntualmente
una de ellas era el intercambio de jeringas entre personas usuarias para que no compartan las jeringas. Pero bueno, en la mirada prohibicionista que impera, pero que en ese momento era todavía mucho más acentuada, se entendía que desarrollar esos programas de intercambio de jeringa era una forma de promover el uso de drogas. Y por el contrario, los países que implementaron en forma temprana este tipo de estrategias pudieron reducir las tasas de contagio de VIH entre esas poblaciones. Importantísimo. Entonces, claro, esta es la paradoja de ciertos discursos de prohibicionismo, porque pareciera ser que el único discurso que brinda la persona usuaria es no consumas drogas. Ahora, si la persona, aún pese a ese mensaje, decide consumir drogas, no tiene nada más para decirle. Y el enfoque de reducción de daños, un poco lo que advierte es eso, que aún cuando haya personas que utilicen drogas por propia decisión, porque tienen ganas y así lo deciden. Interactuar con ellas totalmente, pero además en términos de salud es necesario que el Estado interactúe con esas personas, porque la falta de información e incluso los riesgos de la propia prohibición con la actuación de las policías o del sistema penal, trae peores consecuencias que para la salud, y por eso, digamos, se cuestiona el enfoque prohibicionista, que no dialoga con las personas usuarias, sino que simplemente le brinda un mandato: no consumas drogas, y la comunicación se termina ahí. En cambio, el enfoque de reducción de daños intenta interactuar con las personas usuarias, como para que, aún pese a la decisión de consumir drogas, lo puedan hacer en contextos más saludables y que puedan tomar decisiones al respecto. Digamos, de hecho, la definición de cómo se ve a la persona usuaria de drogas es muy distinta de un enfoque clásico prohibicionista, por decirlo de alguna forma, que es del enfoque de la reducción de daños, porque claramente hay un posicionamiento distinto, aceptando que la persona usuaria de drogas, aún pese a la decisión pese a esa decisión, puede realizar conductas de cuidado y reflexionar respecto de sus consumos, etcétera, etcétera. Total, Esa es la idea. Y de hecho siempre hablamos Totalmente. en el programa que no solo reducción de daños tiene que ver con las drogas, creo que tiene que ver con la vida misma, porque reducción de daños podemos hacerlo en lo emocional, podemos hacer reducción de daños en lo alimenticio, podemos hacer reducción de daños en tantas partes, ¿no?, de lo que es la vida misma. Pero bueno, enfocándonos puntualmente en drogas, es como vos decís, es más complejo porque siempre está esto del punitivismo y es de quizás más difícil acceso. Hoy por hoy, Sí. por suerte, considero que tenemos como una ventana mucho más abierta y se está promoviendo y hay muchísimos más grupos, ¿no es cierto?, de lo que había en otros momentos, lo cual eso es espectacular. Y hoy, por ejemplo, ¿cómo se están manejando con intercambios? ¿Qué cosas se están haciendo como para ayudar a la comunidad? Intercambio ha tenido distintas en este tiempo. Tiene tres grandes áreas. Una de intervenciones, donde ahí hay distintos programas que van variando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, hay dos programas interesantes, uno que tiene que ver con trabajar con un grupo de jóvenes y adolescentes del conurbano, González Catán, etcétera, con contextos muy específicos. Y también desde lo que pasó con la Time Warp, hay otro proyecto que se llama PAF, Proyecto de Atención en Fiestas, que nació como consecuencia de la Time Warp y que, bueno, trabaja en otros ámbitos que tienen que ver con la nocturnidad, con otro público, etcétera, etcétera, adulto y con otro tipo de recursos. Y que, bueno, también es otra de los proyectos de intervención que hoy por ahí están más visibilizados, pero bueno, también hay áreas de incidencia. Hace muchos años ya
creo que vamos por la 19 conferencia o nacional sobre políticas de drogas y también, digamos, habiendo generado un espacio para volcar todas estas inquietudes y también donde sea un lugar de encuentro de distintos actores. De hecho, en muchas de nuestras conferencias nacionales, el, no sé si naciente, pero el emergente movimiento canábico también ahí encontraba un lugar de encuentro, y bueno, y de visibilización, ¿no? Y también hay otra tercera pata que tiene que ver con la investigación. Yo en algún momento he hecho distintas investigaciones, siempre con este eje de la ley penal, ¿no? Las políticas de drogas, etcétera, y sus consecuencias. Pero bueno, hay mucha gente que está trabajando y sigue trabajando en distintos temas, siempre, por supuesto, con las dificultades que tiene la, la sociedad civil en, bueno, conseguir recursos, tiempos, espacios, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, Intercambios sigue ahí, sigue y va, viene gente, se va gente, etcétera. Pero Y siguen bueno, activando, que es súper seguimos intentando importante, trabajar, sobre todo para cambiar el enfoque. obvio, y lo importante ¿Cómo? que es empezar en comunidades, ¿no? Adolescentes, los niños que están creciendo, que son, a ver, a quienes creo tenemos Todo un que desafío. educar, porque la educación nos da libertades, ¿no es cierto? Ujú, sí, totalmente. Ahí hay gente que yo la verdad que no soy un entendido puntual en este tema, pero bueno, la verdad que veo compañeras mías sobre todo que trabajan con estas poblaciones y lo hacen muy bien. Eh, y bueno, en definitiva se trata de generar espacios de reflexión y de, bueno, de poder pensar en torno a los consumos, ¿no? Porque si no, el prohibicionismo tiene este problema que te señalaba antes, el hecho de decir, eh, no consuma, just say no, ¿no? El famoso lema de los 80, se termina ahí y nada, y después de eso no hay nada más que hacer, y en realidad, aun cuando las personas, o sea, a quien le guste o no, las personas usan drogas y bueno, si queremos atender los problemas que se generan en torno al uso de las sustancias, es necesario hablar, es necesario tener información precisa, es necesario no hablar en términos de alarma y de fantasmas, sino en términos de realidades y ver qué cosas se pueden hacer y qué reflexiones se pueden incentivar en las personas para que, bueno, para que sus usos no sean tan riesgosos. Espectacular, Ale, gracias por esta reflexión. Y bueno, para cerrar un poco la nota, ¿cómo ves la reducción de daños desde puntualmente el cannabis? Que vos sos un experimentado en esta área. Bueno, hay gente mucho más experimentada que yo, como vos, Para mí sos un pero grosso. bueno, no, bueno, no, pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas que también tiene la reducción de daño es reconocer que el saber la tienen las propias personas usuarias. Entonces, ahí hay un diálogo necesario entre los diseñadores de políticas y las personas usuarias, porque en realidad la reducción de riesgos y daños lo que hace es reconocer que hay saberes en las personas que usan drogas. Entonces, se trata de recoger esos saberes y de poder hacer una interacción entre esos conocimientos para alimentar el desarrollo de políticas. Yo me acuerdo hace poco, por ejemplo, en un taller que había hecho, creo que Acción Canábica, sobre clubes de cultivo, ¿no? Etcétera. Eh, no me acuerdo si era Nermi o la gente del Jardín del Unicornio, que hablaba de, por ejemplo, de alterar cepas como una forma de no generar tolerancia, ¿no? Y ahí claramente hay un saber que es propio de las personas que tienen Total, esos recorridos. total. Entonces, este, entonces, claro, la verdad que yo
cuando me pasan esas cosas digo, pero puta, ¿cómo no lo veo si está ahí? Es obvio, es lógico, pero bueno, claro, el conocimiento lo tienen las personas que, que están ahí, las personas usuarias. Por eso es interesante. De hecho, Uruguay en su ley tenía algo de esto previsto, que los clubes de cultivo sirvieran como una forma de transmisión de saberes y prácticas de cuidado entre las nuevas personas usuarias, ¿no? Entonces, Interesante. ahí todavía hay mucho para explorar, pero bueno, obviamente el primer paso tiene que consistir en reconocer a las personas usuarias como elaboradores de políticas y reconocer que tienen conocimientos para aportar en el diseño de políticas. Y esto, Hermoso. por las propias consecuencias del prohibicionismo, muchas veces no está configurado de esa forma, ¿no? Entonces, por eso, gran parte del trabajo que tiene que hacer la reducción de daños es intentar cambiar estos enfoques, ¿no? El cambio de políticas, más allá de las demandas de cambiar la ley penal, etcétera, que obviamente son súper válidas, en el fondo se trata de cambiar las formas de pensar los problemas. Me parece que es el gran desafío que tiene lo que llamamos reducción de daños o reducción de riesgos, gestión de riesgos y daños, o como se lo quiera llamar. Hermosa forma de redondear la nota. Me quedo con esta última reflexión, Alejandro, porque como vos decís, a veces tenemos ahí la reducción o la forma, una nueva forma de mirar y no lo podemos ver, ¿no es cierto? Y esto de no generar tolerancia a una cepa y hacer cambios en diferentes usos de plantas o usar la planta entera y usar varias formulaciones va a hacer que no generemos una costumbre en nuestro cuerpo y eso es una reducción de daños. Me encantó. Gracias, Ale, por estar siempre ahí presente. Gracias de todo corazón, sabes que te quiero un montón. Y bueno, seguimos caminando este caminito juntos. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima, Ale, querido. Dale, gracias, Ana. Te mando un beso grande y bueno, saludos a toda la gente. Gracias. Muy bien, gente, llegamos al final de Cultura Psicodélica en este episodio, bueno, un episodio cargado de info. Sergio, tremendo el laburo desde Barcelona. Conocimos a Flor también, quien desde su espacio en Palermo también forma parte de esta escuela, ¿no? Escuela Floreciendo. Qué lindo, retiros con ayahuasca y bufo. Hay que salir a buscar estos sapos por ahí, ¿eh? Genial, los chicos ahí, muy bueno, Ana, la entrevista. Hoy la verdad que la rompimos, ¿eh? Nos vamos con un episodio tremendo. Hermoso, hermoso programa, cruzado como dijiste, pero está bueno empezar a hacer estas interacciones de mezclar un poquito de cannabis en psicodélico, de psicodélico cannabis. En definitiva son plantas ancestrales que vienen para ayudarnos a expandirnos la conciencia y facilitarnos la vida. Así que espero que a todos les haya gustado. Gracias por estos espacios y que tengan todos una hermosa noche. Saludos, Gracias, Carlos, Ana. saludos, Leo. Nos vemos la próxima, Tremendo, nos escuchamos. Tremendo programa. No hemos tragado tanto sapo que hoy ver que este sapo nos va a salvar. Así que creo que la calidez y la calidad de los entrevistados cada vez suma más. Haber traído a la Laura Corda a nuestro programa es un paso gigante porque es una de las personas que tiene más claro en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, sobre cómo uno tendría que abordar esta problemática que tiene que ver con el consumo de sustancia. Y para terminar, porque sé que nos queda muy poquito tiempo, bueno, Leo, darle la bienvenida también a la nueva gerenta de marketing y comercialización de la radio, Ana Laura Fontán. Así que a partir de este mes
vamos a tener el área de contenidos, el área comercial, así que es una prima hermana de la que hace la columna de reducción de daño y riesgo, así que yo estoy chocho como director de la radio que alguien se vaya ahora, así que bueno, a ver oyentes también si se meten a Patreon, que lo vamos a hacer un poquito más visible y colaboran en este proyecto que es autogestivo y no tenemos pauta oficial ni la queremos tampoco, ni tampoco nos patrocina ninguna empresa porque no las bancamos. Nos patrocina la gente que nos necesita, la gente que nos escucha, la gente que se atiende, la gente que quiere esto, ¿no? Insisto, creo que la guerra contra el capitalismo se perdió, pero hasta que la vida me dé el último suspiro voy a seguir luchando por algunas batallas que creo que todavía tenemos para ganar. Así que tremendo programa, los quiero mucho, vamos para adelante y chau, chau, chau. Gracias, Doc. Gracias, Ana. Gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado este 16º podcast sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas y más estigmatizadas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Soy Leo Mesa y junto a Ana Laura Fontán y al Dr. Carlos Laje hacemos cultura psicodélica. Chau. Este programa es presentado por Fundación Dr. Carlos Laje, www.fundaciondoctorcarloslaje.com.ar, IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales, y Cooperativa Flor de Vida, www.copeflordevida.org. Encuentra este episodio luego del estreno en todas las plataformas. Come and catch me, baby.